Buenos días, muchas gracias a todos por estar acá en esta nueva sesión de webinars de 5G Américas, que hoy abordará el tema ciberseguridad, gestión de riesgos en democracia. Nuestro conferencista invitado es Pedro Huichalaf Roa. Él es un experto en ciberseguridad, docente del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor en Chile. Y el anfitrión de la sesión es nuestro vicepresidente José Otero. A continuación, voy a compartirles brevemente el perfil de nuestro orador invitado. Pedro Huichalaf Roa es abogado de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías, diplomado en Ciberseguridad, ambos de la Universidad de Chile. Entre 2008 y 2014 se desempeñó como asesor jurídico en telecomunicaciones y tecnología, siendo funcionario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en divisiones de gerencia del desarrollo de las telecomunicaciones. Luego fue abogado asesor de la Secretaría de Desarrollo Digital del Ministerio de Economía y posteriormente abogado asesor en la división jurídica de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Entre 2014 y 2016, Pedro fue designado subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, en donde tuvo que liderar, coordinar, promover y fomentar las políticas públicas en materia de telecomunicaciones en Chile, desarrollando proyectos como el Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones, el proyecto de fibra óptica austral. Posteriormente se desempeñó como consultor independiente, destacando consultorías a nivel nacional e internacional. Es además director del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, director del Consejo Chileno de Tecnología de la Información y de Comunicaciones. Actualmente, Pedro se desempeña como asesor de la División de Desarrollo Tecnológico e Industria de la Subsecretaría de Defensa en el Ministerio de Defensa de Chile. Además, fue profesor de Ética y Legislación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso. También actualmente es profesor del Magíster de Seguridad de la Información en la Universidad Mayor y desde 2019 forma parte como investigador del Centro de Investigación en Ciberseguridad de esta misma universidad en Chile. Antes de dar inicio a su conferencia, como lo mencionó el señor Otero, esta presentación está siendo grabada para luego ser publicada en el canal de YouTube de 5G Américas. Posteriormente les compartiremos tanto el video como el archivo de la presentación de nuestro orador. También al final de su conferencia tendremos una sesión de preguntas que podrán escribirlas en el chat o levantar la mano para formularlas a el orador. También me permito recordarles que las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad del conferencista y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. Para dar inicio, doy la palabra al señor José Otero, vicepresidente de 5G Américas, quien hará la introducción del tema. Muy buenos días, José. Muy buenos días, José, y adelante. Gracias, Lorena, por tan gentil presentación. Bueno, como saben, el objetivo de 5G América es más bien pedagógico, informar a las personas de lo que está sucediendo en el ecosistema de telecomunicaciones y ayudar a los que están tomando las decisiones a tener toda la información pertinente de los temas que están abordando. El día de hoy vamos a hablar de ciberseguridad, que es uno de esos temas que pocos escuchan en la prensa, que pocos escuchan de parte de los tomadores de decisiones de política pública, pero si no es el más importante, es uno de los temas más importantes cuando estamos hablando de telecomunicaciones. No puede, siempre estamos escuchando de que no puede haber 5G sin fibra óptica, es que no puede haber 5G sin un insumo como lo que es el espectro radioeléctrico, que si estamos yendo a esa transformación digital, que vamos a incrementar exponencialmente el número de antenas, que vamos a incrementar exponencialmente los números de dispositivos que van a estar conectados. Pero también vamos a estar incrementando exponencialmente todos los puntos de entrada donde alguien no autorizado puede entrar a la red a hacer daño. Pueden estar los hackers tratando de divertirse o pueden estar los crackers tratando de probar información, entrar en temas de defensa, de seguridad nacional, de privacidad. Por eso es que es sumamente importante concientizarnos acerca de los temas de ciberseguridad, porque según van evolucionando la tecnología, según vemos que tenemos velocidades de transmisión mayores con esa evolución de tercera, cuarta, quinta generación, que vamos yéndonos a un mundo con inteligencia artificial, con realidad virtual,
con realidad aumentada. También todas estas tecnologías también van a estar siendo implementadas por aquellas personas que están intentando entrar sin autorización a las redes, tanto de gobiernos como de la empresa privada, porque eso es un tema de todos. Se van a infectar y por eso es los altos costos que puede llevar la ciberseguridad a un país, son recursos que se pierden de no poder ser afectados aquellas instituciones, aquellas agencias que velan por el bienestar de los ciudadanos. Por eso tenemos hoy un invitado de lujo, que a mano de Pedro Huichalaf, quien nos va a estar dando una visión acerca de dónde estamos, hacia dónde nos estamos moviendo y por qué tenemos que ser cautelosos. Bienvenido, Pedro, y muchísimas gracias por estar hoy el día con nosotros. Aquí te paso la palabra. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, José. Muchas gracias también a la invitación, a los que están presentes hoy día en esta charla, que en definitiva, tal como tú dices, no tan solo tenemos que hablar de telecomunicaciones, de tecnología, de cosas que ya están impactando a las personas, sino que también el tema de ciberseguridad. Pero cuando hablamos de ciberseguridad, no tan solo tenemos que verlo desde la óptica de afectación, digámoslo así, de privados, sino que también de la afectación como país, es decir, de los países latinoamericanos, cómo impacta esto en el entorno. Y es por eso que la presentación que lo voy a compartir tiene un nombre bien complejo, si uno lo ve, que se llama Gestión de Riesgo en Democracia. Ciberseguridad, gestión de riesgo en democracia. Es decir, la tesis que quiero plantear es que la ciberseguridad no tan solo tenemos que verlo como seguridad de la información, sino como forma parte hoy día de una afectación a la democracia si existe algún problema en este término. Primero voy a hacer una manifestación de que cuando hablamos, como tú decías, José, de esta infraestructura tecnológica, siempre se habla de un trabajo público-privado y tal como tú mencionas, siempre se habla de infraestructura, de fierros, de cables. Estamos hablando de los cables de fibra óptica, las comunicaciones 5G, el tema satelital, porque también se está vinculando y coordinando. Y todo esto es como el chasis digital, las bases sobre las cuales se desarrollan tecnologías que hoy día están empezando a transformar sociedades, es decir, están impactando con este tsunami digital no tan solo, digámoslo, la forma en que nos relacionamos, la forma en que interactuamos, la forma en que pensamos, en la que nos posicionamos y cómo nos está impactando tanto a nivel personal como laboral. Y por eso surgen estas tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, computación en la nube, big data, computación cuántica. O sea, todas estas son tecnologías novedosas. Estamos hablando de que hace un tiempo atrás estábamos recién hablando por teléfono, empezando a conectarnos a Internet y hoy día ya tenemos todo este tipo de tecnologías que interactúan entre sí. Entonces, cuando uno habla en términos muy amplios respecto a la ciberseguridad, aquí hay una estadística y ha mostrado un escalamiento desde hace mucho tiempo ya de los delitos informáticos que están afectando tanto a personas, industrias, gobiernos. Si uno ve las estadísticas, por ejemplo, aquí hay una manifestación de que el año 2022 probablemente hubo 16,8 millones de ciberataques registrados en todo el mundo. Incluso uno puede decir que hay una tendencia a la baja el año 2022, pero ojo, todos los expertos han mencionado que la tendencia probablemente son menos ciberataques, pero son mucho más eficientes. Es decir, hoy día los ciberataques están generando un impacto mucho más fuerte porque generan una afectación que no tan solo es cuantificable en dinero, sino que también hay filtraciones de datos personales, hay extorsión a través de los ransomware, hay ataques a infraestructura, hay suspensión, revelación de información confidencial, y si uno lo observa, se diversifica porque las intenciones y los intereses son diferentes. Ahora, esta cuadro que está a la derecha que habla sobre los principales riesgos de la industria aseguradora, es decir, este es un estudio a nivel mundial respecto a cómo las empresas aseguradoras están viendo la evolución de riesgos, digámoslo así. Si uno ve el año 2021 y hace la comparación con la proyección del año 2023, en primer lugar, antes del 2021 el crimen era lo más impactante para efectos de los riesgos y de la aseguradora, después la regulación, tecnología, tasas de interés. El año 2023
eh, llega al primer lugar el cibercrimen. Es decir, ya las empresas aseguradoras miran el tema de ciberseguridad como es el principal objeto de atención, y esto implica también aumento de primas, aumento de seguro, aumento de los riesgos. Obviamente está la regulación, tecnología, pero también, ojo, se mete por los palos, digamos así, la inteligencia artificial, que si uno lo cruza, y de hecho está pasando, es que con inteligencia artificial tú estás desarrollando probables malware o ciberataques, están utilizando para hacer desinformación en línea, para hacer deepfakes, para utilizarlo para desinformar, para colocar información, en este caso con fake news, etcétera. Es decir, esto impacta, cuando yo hablo de democracia, impacta los gobiernos, impacta elecciones, impacta visiones por parte de las personas. Si uno ve, por ejemplo, el año 2021 en Chile, nosotros tuvimos muchos ciberataques, y uno puede observar que los orígenes de estos ciberataques no son internos, es decir, no son delincuentes chilenos que están atacando a empresas o personas o gobiernos de Chile, sino que hay distintas organizaciones de distintos países que han tenido un desarrollo tecnológico bien avanzado: China, Corea del Norte, Irán, Rusia principalmente. Son estos grupos que surgen, no es que sea el país, sino que surgen de esto, y además los intereses de ataques son diversos. En algunos casos son espionaje, otros son ventaja militar, otros son una recompensa económica, otros el activismo o ciberactivismo. Entonces, si uno empieza a observar, se diversifican los ataques, se diversifican los intenciones o intereses y las distintas afectaciones. Ahora, cuando uno empieza a mirar, la información es súper relevante, sobre todo la que se transmite a través de las distintas redes, plataformas, tecnologías que hoy día se han diversificado. Pero tenemos que crear, tal como se menciona ahí, una cultura y un ecosistema proactivo frente a estos temas de seguridad, porque hay que entenderlo que es un ecosistema que interactúan las aplicaciones, las empresas de telecomunicaciones, los que transportan la información, los que desarrollan aplicaciones, porque si uno ve, por ejemplo, en cuanto a credenciales, es decir, a datos de acceso, credenciales para acceder a sistemas informáticos, las principales credenciales expuestas están en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, pero también países de la región como Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile, como dicen ahí, han sido, en este caso, reveladas credenciales de acceso a múltiples plataformas y que impactan finalmente a la ciudadanía. Estamos hablando de que hubo a nivel mundial, ahí se están dando algunos datos estadísticos, 3.280 millones de contraseñas reveladas, correos, información que se transmite. Entonces, esto realmente es preocupante porque en el fondo nosotros lo podemos ver en forma parcializada, pero si lo vemos en un conjunto, la dinámica que se está generando es cada vez mayor. Entonces, imagínense que el año 2022, cuando se estaba haciendo la proyección de cuáles son las tendencias en ciberseguridad, hablaban de las fake news y las campañas de desinformación, que, insisto, hoy día es un flagelo para la democracia, puesto que impacta a la conciencia, a la cultura, a la visión que tienen las personas de determinados hechos. Tenemos un aumento, imagínense, se hablaba de aumento de ciberataques en cadenas de suministro, es decir, todas estas empresas que a su vez son proveedoras de otras empresas y por tanto la afectación de una genera un efecto dominó. Más adelante vamos a hablar sobre un caso específico que ocurrió recientemente. Las filtraciones de datos son cada vez mayores, los dispositivos móviles se encuentran como punto de mira. Muchas veces tenemos los dispositivos como monederos móviles, es decir, pago electrónico, plataformas, utilización de frecuencias. Los ciberdelincuentes están evolucionando y adaptándose a estas tecnologías justamente para utilizar los smartphones como plataformas de ataque o de recepción de información. La tecnología de deepfakes se convierte en un arma para atacar, los ransomware están aumentando y hay una escasez de talento o de formación de capital humano de ciberseguridad, ya sea a nivel de empresas, a nivel de organizaciones de gobierno, y para qué hablar de especialistas en este ámbito. Y es por eso que a pesar de todas estas tendencias, y a pesar de que se estaban mencionando que tuviéramos cuidado en estos tipos de temas, en Chile al menos, estoy hablando de Chile,
hubo distintos ataques relacionados justamente con estas tendencias. De hecho, aquí salen algunas noticias como por ejemplo el ataque del Estado Mayor Conjunto que fue ocurrido acá en Chile, en que se revelaron mucha cantidad de correos electrónicos. Hubo ataques a entidades públicas, entidades privadas, hubo ataques incluso a centros de observaciones astronómicos, donde uno puede decir, ¿qué hacen los pobres centros astronómicos que no tienen relación con temas interesantes, digámoslo, de la data, pero sí respecto al tema científico y la afectación que podrían generar? En el Ministerio de Justicia fueron hackeados computadores, vulneración de sistemas informáticos, suplantación de identidad de parlamentarios. O sea, todo lo que se había dicho que era tendencia se ha visto reflejado en todos los ámbitos. Y es por eso que es importante tener esa visión. Y hay páginas incluso que pueden mostrar gráficamente qué es lo que está ocurriendo en este momento y de dónde surgen los ciberataques, hacia dónde se están moviendo, incluso en qué posición se encuentran nuestros países de la región en cuanto a los ataques a nivel global. Por ejemplo, yo sacaba este screenshot que mostraba que en ese momento, cuando saco esta pantallazo, Chile está en el número 39 de los países más atacados del mundo, y se mencionaba obviamente en forma gráfica lo que estaba sucediendo. Ahora, siempre uno hace estas mismas recomendaciones de dudar de la información, no hacer clic en enlaces dudosos, no compartir información en redes sociales, consultar las fuentes oficiales, entender que todo es rastreable, utilizar las redes sociales como tecnología, pero esto es más a nivel de usuario. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la importancia de que los estados tomen esto como política pública, que observen un trabajo público-privado, que vean el nivel de infraestructura, de educación, de formación, y que se establezcan verdaderos rankings para mejorar? Es así que, por ejemplo, voy a mostrar estos índices de ciberseguridad en Chile, basados en organismos de la OEA y del BID, donde hicieron comparación entre el año 2016 y 2020. Lo hacen cada 4 años, por tanto, el año 2024, en teoría, van a haber una nueva tabla comparativa. Pero si uno empieza a observar, por ejemplo, en política y estrategia de seguridad cibernética, se establecen distintos ámbitos. Hay que mencionar que este informe está para los distintos países de Latinoamérica, así que si hay personas que quieren saber sobre su propio país, lo pueden verificar. Pero en el caso de Chile yo quería mostrar cómo ha crecido en algunos aspectos, pero en otros se ha mantenido. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de manejo de crisis a nivel de ciberseguridad, no hubo ningún avance en 4 años, conceptualmente. En caso de redundancia de comunicación, tampoco. En el diseño de estrategia crecimos un poco, pero en la organización y contenido no tanto. Si uno lo cambia a una cultura de cibernética y de sociedad, acá también podemos observar que el gobierno de ciberseguridad, digámoslo así, creció un poco, pero todavía estamos como en la mitad. El sector privado se mantuvo igual, es decir, trabajaron en forma independiente. En esta cultura de seguridad del usuario de Internet creció un poco, en la comprensión del usuario de la protección en línea ha aumentado, tanto los mecanismos de denuncia y los medios de comunicación. Si uno piensa también en formación, capacitación y habilidades, eh, hay un crecimiento muy bajo en comparación al aumento de ciberataques que han afectado a la región y al país. ¿Para qué hablar del marco regulatorio donde han habido algunos avances? Y si uno piensa, no había una regulación de protección de datos personales, Chile ya está terminando en una ley de datos personales. No había una regulación adecuada de protección de delitos informáticos, bueno, ahora tenemos una que sea adecuada. Sin embargo, el sistema de justicia penal se ha mantenido, y la cooperación internacional y formal sí ha tenido un crecimiento. Finalmente, los estándares, organizaciones y tecnología, ha habido una mezcla, ha habido un aumento, pero yo siento sinceramente que esto lo han visto muy inorgánicamente. Entonces, cuando un país no entiende que, por ejemplo, tiene infraestructura crítica digital, que tiene elementos que deben tratarse de una forma especial, tener una regulación, una preparación, y hay una afectación, eh, después de que ocurren los efectos, uno empieza a valorar lo que tiene. Es por eso que, por ejemplo, aquí cuando se hablaba
de los ataques de infraestructura crítica deben tratarse como un problema de seguridad nacional similar al terrorismo, no es una visión extrema, es una realidad que hoy día está ocurriendo. Entonces, en el caso de infraestructura crítica en Chile, por ejemplo, hoy día no, ni siquiera existe una definición de qué es lo que es infraestructura crítica desde el punto de vista legal. Estamos avanzando hacia una regulación, pero eso, o sea, si queda para Chile esta definición, que es uno de los países que tiene mejor tecnología, mejor conectado a Latinoamérica, la idea es preguntarse qué ocurre en la región, cómo lo enfrentamos como distintos países en estos términos. Y si uno mira también incluso la función, cómo actúan las empresas, las organizaciones desde el punto de vista de la mirada de la ciberseguridad, en este informe decía que, por ejemplo, cuando salen vulnerabilidades que se informan, que se tienen que ser parchadas, menos del 16% de las empresas parchan estas vulnerabilidades dentro de los 7 primeros días, y solo un 41, o menos del 41% de las empresas tienen políticas maduras para parchar infraestructura. Si uno lo piensa desde el punto de vista regulatorio, mira, esta es una línea de tiempo donde muestra que, por ejemplo, en la parte de abajo está Estados Unidos y la Unión Europea, que son los países que han tenido una maduración muy fuerte, un trabajo muy público-privado en cuanto a visiones de Estado respecto al tema de ciberseguridad. Han salido distintas normativas, han sido progresivas, han sido muy específicas y que ha tratado de fortalecer, obviamente, estos países. Pero si uno mira la línea superior, los países son muy pocos los de Latinoamérica y muy puntuales las intervenciones regulatorias que han ido hacia la lógica de ciberseguridad. Tenemos el caso, por ejemplo, de Brasil, que últimamente está sacando. Chile ha tenido un par de acciones, República Dominicana, Argentina, Paraguay, pero demasiado, desde mi punto de vista, inorgánico en atención a cómo se observa a los países que han tomado con mayor seriedad este tipo de acciones. Y es por eso que esta imagen es bastante representativa, insisto, a propósito de posibles afectaciones a la democracia. Porque cuando hubo, por ejemplo, elecciones presidenciales en Brasil de segunda vuelta, Brasil fue ciberatacado a sus sistemas, sobre todo de conteo informático, de votos. Y esto, obviamente, si hubiera prosperado y hubiera afectado los sistemas tecnológicos en un momento decisivo para la democracia, imagínense la consecuencia. Este es una representación bastante gráfica. Esto fue tomado, ese día en específico fue el 2 de octubre del 2022, y ustedes pueden observar cómo de distintos países, de distintos, se organizó un ciberataque. Esto no apareció en las noticias, pero sí los encargados de seguridad nacional de Brasil tuvieron que tener una contingencia para evitar, obviamente, que mientras tuvieran un proceso eleccionario, los sistemas informáticos no colapsaran y no se viera afectado, obviamente, este proceso. Esto, insisto, es súper relevante para efectos de saber cómo nos impacta el día a día. Ahora bien, tenemos que llegar a los casos más recientes. Tenemos un proveedor de servicios, porque ofrecía telecomunicaciones, servicios, data cloud, etcétera, que IFX Network, que incluso se mencionaba que era como el número 1 de los MSP en Latinoamérica. Es decir, los MSP son aquellas empresas que prestan servicios a terceros, que obviamente que le dan servicio a tanto empresas privadas como empresas públicas, y resulta que en este caso el 11 de septiembre fueron ciberatacados que tuvieron una repercusión. Imagínense que esta empresa está presente en 17 países de Latinoamérica, tiene data center en distintos países de la región. ¿Y qué sucedió? Fueron afectados con un ransomware, encriptaron supuestamente los sistemas de máquinas virtuales y afectó a una cantidad innumerable. Acá en Chile, al menos, el más perjudicado, digámoslo así, es una institución que se llama Mercado Público, que es una institución pública donde se realizan todas las licitaciones públicas del gobierno, de las empresas, de las instituciones públicas. Y bueno, eso generó obviamente una afectación muy fuerte. Y de hecho, el problema que tiene IFX es doble, porque ha habido una ausencia de comunicación formal respecto a qué es lo que sucedió. O sea, han habido especulaciones. Esta es la teoría, entre comillas, más
probable y que fue un ataque de ransomware, es decir, fue un secuestro virtual donde delincuentes encriptaron y están exigiendo información. El problema es que este tipo de ataque tiene doble hecho de ingresos, es decir, por la paralización de los sistemas informáticos por un lado, pero también podrían extraer información y después liberarla y cobrar un rescate por esa información confidencial de los clientes. Entonces, imagínense una entidad como IFX que gestiona datos públicos de instituciones públicas, no tan solo el problema de la suspensión de los servicios, sino que también la criticidad de la información y la posible vulneración de esos datos públicos, que es lo que hoy día se conserva. ¿Y qué pasó en Colombia, que es donde se originó? Porque curiosamente esto parte en Colombia y se infecta distintos otros data centers y afecta a países como Panamá, como Argentina, como Chile. El gobierno aseguró con este ataque de esta empresa privada que fue el peor ciberataque en los últimos años en la infraestructura crítica del Estado. De hecho, ahí frente a este hackeo masivo, el gobierno está sugiriendo incluso la eliminación de servicios en la nube en respuesta a este mayor ciberataque de su historia. Es decir, hay una acción y una reacción. Hay una confianza como si fuera un privado más desde el punto de vista de la contratación y no entender obviamente qué genera una afectación o qué se considera infraestructura crítica para tener un mayor resguardo y garantía. Y bueno, acá se orienta la visión hacia una instalación de una nube privada estatal. Yo creo que aquí, más que orientarlo, sacarlo de un segmento o llevarlo a otro, es simplemente observar cuáles son las medidas de protección, de prevención, de redundancia. Es decir, los mismos elementos que uno puede pensar en telecomunicaciones para efectos de continuidad de servicio, también uno lo tiene que pensar en temas de ciberseguridad. Ahora, en Chile, yo les quiero mostrar este pequeño video porque es bien interesante, porque esto fue una discusión que se dio el 13 de septiembre, es decir, pasado un par de días solamente en el Senado, y es bien interesante conceptualmente cómo también la clase política lo tiene que entender, visualizar. Esto no es un tema únicamente por una empresa, sino que la afectación del país, y le pongo un poco el audio para que lo escuchen esta intervención. Muchas gracias, señor presidente. El día de ayer, el CECIR de Gobierno, dependiente del Ministerio del Interior, promulgó la alerta de seguridad de la información número 10 CND 23-00108-01, alertando respecto a un ransomware en máquinas virtuales de IFX Network, propietaria en Chile de la firma NetGlobalis. Esto ha impedido el funcionamiento del sistema de compras públicas del Estado, mercado público. Solicito, señor presidente, se oficie al señor ministro de Hacienda, objeto pueda informar de esta anomalía, señalar cuántos días el sistema ha dejado de operar y considerando que el sistema de compras públicas aporta al 4,5% del PIB, estamos hablando de cerca de 79.341 millones de dólares, cada día, si tomamos esa cifra dividido por 365, son 2.135.000 dólares, sobre 2 millones de dólares, pérdida neta del país por un ataque a lo que se conoce como ataque a los proveedores de servicio, al supply chain, la cadena de suministro. En este caso, la caída de este sistema de Colombia que cortó a Chile nos dejó sin posibilidad. Lo segundo, el mismo Ministerio de Hacienda respecto a la necesidad de concentrar todo lo que es el manejo de datos, la DGD, dentro del Ministerio de Hacienda y asegurar la disponibilidad de una nube del Estado en el territorio nacional que impida que los servicios del Estado sean cortados durante estos periodos de ataques que ocurren en otros países. Es inconcebible que nuestro sistema transaccional no siga funcionando. El segundo oficio, señor presidente, es a la ministra del Interior y Seguridad Pública respecto al mismo tema, solicitando se indique
¿En qué fecha recibió el CECIR de gobierno esta información, dado que la alerta recién la publica el día 12? Hay algunos días de diferencia donde ya se sabía que el sistema de compras públicos estaba afectado. ¿Y cuáles son las medidas para controlar que la alerta que fue emitida por el CECIR sea cumplida por los organismos del Estado? Vale decir, ¿de qué forma esa alerta se recibe en respuesta de todos los encargados de ciberseguridad de cumplimiento de lo que ahí se recomienda? Me llama la atención que sean recomendaciones, dado algo que está paralizando un sistema del Estado. Esos son los dos oficios solicitados, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, en estricto rigor, lo que quiero mostrar con esto es cómo hoy día dejar solo a una entidades, por ejemplo, independiente, a las mismas empresas, a tener buenas prácticas o a querer contratar uno u otro profesional y ver un tema de costo y no entender las afectaciones que hoy día se están generando con temas de ciberseguridad. Todo este despliegue de infraestructura que paralelamente estamos desarrollando en el sector de telecomunicaciones, en no entender la importancia cada vez más relevante, la afectación hacia la ciudadanía, hacia las personas y la responsabilidad de los distintos gobiernos. Entonces, el llamado de atención, cuando yo hablo de esto, es que efectivamente los ciberdelincuentes, con las distintas intereses que pueden estar afectando, cada vez más van a ir hacia temas de recursos, hacia temas de infraestructura crítica, a la afectación global. Va a haber una lógica de protección de país y, como el título de esta presentación partía, la afectación a la democracia, hacia la mantención política, a la estabilidad económica y social. Así que simplemente dejo esta última presentación, dejo compartir. Agradezco la invitación y la reflexión es tanto a las empresas, a los reguladores, a los tomadores de decisiones, que vean que estas proyecciones, que muchas veces uno lo puede encontrar en especialistas, tienen una reacción en la realidad que ya es palpable y obviamente tenemos que anticiparnos, tenemos que verificarlo y obviamente tener respuesta, porque una cosa es la prevención, pero lo mejor es tener tiempo de reacción y obviamente coordinado entre los distintos actores. Así que esa es la presentación y muchas gracias nuevamente por invitarme para hablar de este tema, José. Sí, muchísimas gracias, Pedro. Me parece que la presentación ha sido fantástica. Ha tocado puntos muy importantes. Vamos a abrir a preguntas de los participantes. El que quiera hacer una pregunta simplemente la tiene que escribir en el chat o solamente alzar la mano.